Hola, bienvenidos a un nuevo Mates con Historia, espero que estén muy bien. Le damos la bienvenida, como siempre, a los nuevos suscriptores, a los que por primera vez visitan nuestro canal. Y como solemos decir, Mates con Historia no pretende agotar los temas, dar una conferencia de 3 horas o una clase magistral sobre los temas históricos, porque no es el objetivo de este canal. La idea es que mientras mateamos de un lado y del otro de la pantalla, poder por lo menos esbozar a grandes rasgos algunas cuestiones históricas que nos parecen interesantes compartir con ustedes. Hoy me vine con 3 libros como para sugerirles o recomendarles, y generalmente hacemos eso, ¿no? Para quienes quieran profundizar sobre el tema, tiramos nuestra modesta opinión sobre algunos autores que nos parecen muy válidos como para ir y profundizar. Y la figura de Rosas, Juan Manuel de Rosas, siempre da para un análisis y una vuelta e invita a un análisis o un estudio desde diversos ángulos, ¿no? Lo hemos analizado en muchos videos que hemos ido produciendo a lo largo de estos casi estamos por nuestros 3 años, ¿no?, de Mates con Historia. Y la verdad que estuve leyendo este libro, Ensayos históricos de Julio Irazusta. Ensayos históricos de Julio Irazusta. Julio Irazusta, un conocido historiador del revisionismo histórico, podríamos decir también del nacionalismo. Él y su hermano, Rodolfo, ambos entrerrianos. Y Francisco Ganora, un amigo de la provincia de Córdoba, de la ciudad de Córdoba, tuvo la amabilidad de regalarme este libro hace unos meses cuando estuvo de visita acá en Rosario, junto con Sergio, a quien mando un saludo nuevamente. Y acá Julio Irazusta analiza muchos aspectos interesantes, también analiza a Alberdi, a Estanislao López, al general José María Paz, a Adolfo Saldías, en fin, y por supuesto la figura de Juan Manuel de Rosas. Hay algo interesante que Julio Irazusta plantea, tiene una pluma exquisita, una gran erudición, y es interesante por esto que hemos planteado hoy, o que vamos a plantear hoy, cómo es esto que la figura de Juan Manuel de Rosas continúa hipnotizando, ¿no? Encandila, subyuga a los argentinos de todas las épocas. Esto, no cualquier personaje histórico lo logra, ¿no? Y cómo se da respecto de Juan Manuel de Rosas, que fue condenado, ¿no?, en bloque a libro cerrado, luego de su derrota en Caseros y por la generación posterior, sus enemigos políticos, ¿no? Ha generado a lo largo del tiempo, en este siglo y medio podríamos decir, un hecho curioso, que es que los hijos de los unitarios, los criados en el más acérrimo odio visceral a la mera mención de la palabra Rosas, terminan siendo sus primeros reivindicadores. Es un hecho para detenernos, ¿no? Entonces vamos a tratar de hacer un periplo desde Adolfo Saldías, el primero, hasta María Kodama. María Kodama, fallecida hace poco tiempo, la viuda de Jorge Luis Borges, pero antes de fallecer, publica este libro en coautoría con Claudia Farías, María Kodama, Claudia Farías, La divisa Punzó. La divisa Punzó, que lo leí y muchos me han preguntado, ¿qué opinás del libro de María Kodama?, ¿no? Bueno, entonces vamos a tratar de ir, ¿no? Julio Irazusta tiene el valor de que, siendo entrerriano, y hace un siglo,
sale a revalorizar la figura de Juan Manuel de Rosas, porque en Entre Ríos, la tierra de Justo José Urquiza, era mucho peor reivindicar la figura de Juan Manuel de Rosas, prácticamente equivalía a una suerte de muerte civil. Esto no estoy exagerando, esto es así. Esto es así. Hoy se habla abiertamente de Juan Manuel de Rosas y se puede reivindicarlo. Y uno, bueno, quizá uno no vaya a presidir la Academia Nacional de la Historia, posiblemente, pero bueno, no significa ser un paria, ¿no? No significa ser un paria. 100 años atrás era distinto, ¿no? 100 años atrás equivalía a renunciar a una carrera, sobre todo en el ámbito de la historiografía. Esto era así. Y Julio Irazusta tiene ese gran mérito, ¿no? Que siendo entrerriano. Y hay algo muy interesante que él analiza, entre otros aspectos. Él analiza la figura histórica de Juan Manuel de Rosas con la figura de los dictadores en la Roma antigua, ¿no? Esto es algo interesante, ¿no? Lo hace un paralelismo muy interesante, ¿no? Respecto de lo que era la dictadura en tiempos de Roma, una dictadura legal, una dictadura que era, para los romanos, el remedio para poner fin a la anarquía y devolver la salud a la república. Esto para los romanos funcionó así, ¿no? Entonces traza un paralelismo con la dictadura de Juan Manuel de Rosas, que fue una dictadura, pero que no fue una tiranía. Que fue una dictadura, pero que no fue una tiranía. A diferencia, en cambio, de muchas tiranías que han sucedido a Juan Manuel de Rosas y que se han hecho en nombre de la libertad y la democracia. 1956, Pedro Eugenio Aramburu y el almirante Rojas, fusilando a decenas de argentinos y previa implantación de la ley marcial. Lo analizamos hace cosa de un mes, ¿no? Pero en nombre de la libertad y la democracia. Entonces, interesante lo de Julio Irazusta. Y él analiza a quien fue el primer revisionista, que fue Adolfo Saldías. Adolfo Saldías merecería un Mates con Historia aparte. Es autor de su fenomenal obra, no la tengo acá, la tengo en mi casa en Rosario, Historia de la Confederación Argentina, Rosas y su época. Creo que son 4 tomos, fantásticos. Yo ya los tengo bastante deteriorados porque es una edición de 1912, 1914. ¿Cuál es el mérito de Adolfo Saldías? Bueno, primero su gran honestidad intelectual, segundo su valentía y tercero su rigor científico aplicado a la escritura de la historia, ¿no? Adolfo Saldías nace en la Buenos Aires y se cría en la Buenos Aires post caída de Rosas, en un hogar antirrosista hasta el tuétano, ¿no? Y es producto de la escolarización y de la universidad posteriores a la caída de Rosas. Por tanto, él va mamando todo un discurso antirrosista que está presente hasta en la sopa. Él mismo lo dice y no es el único, ¿no? Hace todos los méritos habidos y por haber en la Buenos Aires de la década de 1860, 1870, para ser parte del sistema, del régimen mitrista, llamémosle así. Es un porteño de pura cepa. Tiene ideas liberales, como buena parte de los jóvenes de la intelectualidad argentina, o por lo menos porteña de entonces. Llega incluso a estar afiliado a una logia masónica, la logia Constancia. De hecho, hay versiones que lo vinculan, Adolfo Saldías, con el ataque y el incendio al colegio de los jesuitas, el Colegio del Salvador y la iglesia, ¿no?, del Salvador, ahí en Avenida Callao, en la ciudad de Buenos Aires. En fin, todo hacía de Adolfo Saldías un joven prometedor y con un gran futuro en la Argentina post-Caseros. Traba incluso esta relación con quien era por entonces una leyenda ya viviente, Bartolomé Mitre, ¿no? Y es ahí donde Adolfo Saldías, con la inquietud de hacer historia, claro, la historia que se estudiaba era la historia que había escrito Bartolomé Mitre, con sus biografías de Belgrano y de San Martín, en las que además mechaba la historia argentina.
y en menor medida la de Vicente Fidel López. Pero eso llegaba prácticamente hasta 1820, 1830, ¿no? Entonces se omitía el análisis histórico con rigor de la época de Juan Manuel de Rosas. Entonces, Adolfo Saldías, en charla íntima con Bartolomé Mitre, que consideraba su maestro, le plantea esta necesidad de que alguien escribiera sobre Rosas, porque claro, no podía seguir enseñándose el gobierno de Rosas en base a lo que había escrito José Mármol en Tablas de Sangre, José Rivera Indarte en Tablas de Sangre, que fue una obra panfletaria, ¿no? Financiada por una casa comercial británica instalada en Montevideo, la de Lafon y compañía, que le pagaba, ¿no?, para publicar ese tipo de panegírico, más que panegírico, un panfleto contrario a Rosas, ¿no? Tablas de Sangre. Y claro, dice Saldías, eso era para asustar a chicos, digamos, en la primaria, pero no es para gente que quiere conocer con rigor lo que fue el gobierno de Rosas, que gobernó, se quiera o no, 17 años, ¿no? Y acá se da la paradoja. Mitre lo avala y lo alienta a que haga esa obra que complementaría sus obras anteriores sobre la historia argentina. Y a eso se aboca Adolfo Saldías. Yo tenía la versión de que Adolfo Saldías había tenido la fortuna, la suerte de haber ido y de haber consultado los archivos personales de Juan Manuel de Rosas que le facilita su hija, Manuelita de Rosas. Julio Irazusta desmiente esa versión, pero sí alega en favor de Saldías que lo de él fue más trabajoso en el sentido de ir y consultar archivos de la Cancillería brasileña, del Foreign Office británico, en fin, de los otros países, ¿no? Y también los archivos que quedaban en los registros oficiales de la provincia de Buenos Aires, básicamente. Y para hacer una síntesis, fíjense la honestidad intelectual de Adolfo Saldías, que el primer tomo de su historia de la Confederación Argentina, en la que habla de Rivadavia, por ejemplo, él es rivadaviano. Él considera que Rivadavia era un visionario, el hombre de las luces, lo hemos analizado Rivadavia, ¿no?, desmintiendo toda esta categorización laudatoria por parte del liberalismo argentino. Y en los tomos siguientes, en donde se mete de lleno en la figura, en la persona y en el gobierno de Juan Manuel de Rosas, claro, toma un giro rosista, ¿no? Esto es raro porque generalmente una persona va a hacer historia o a editar un libro ya con un preconcepto. No es que esto sea malo en sí, es que en general uno ya va con un corazoncito, ¿no?, en un cierto posicionamiento. La obra de Adolfo Saldías demuestra que este hombre tiene honestidad intelectual y que va cambiando de parecer conforme va avanzando en su obra. Es algo que yo no lo he visto, ¿no?, en otros autores. Les recomiendo, por supuesto, ¿no? Y termina siendo una defensa del gobierno de Rosas porque cuenta la verdad histórica. Lo que hubo en la guerra del Paraná durante 5 años, la traición de los unitarios que no dudan en aliarse y venderse al oro francés con tal de que en la interna gane su facción política, en fin. Y su honestidad intelectual también se combina con una gran ingenuidad humana, porque terminada su obra se la manda a Mitre, como diciendo: maestro, aquí tiene mi obra. Y le ponen una nota en una carta como diciendo: qué injusticia que se ha cometido con Rosas, ¿no? Se lo ha juzgado demasiado severamente. A Mitre se lo manda. Y Mitre lo apercibe, lo reta en una carta abierta que publica en su diario, el Diario de la Nación de Buenos Aires, que lee todo Buenos Aires. Esto lo describe muy bien José María Rosa, ¿no? Es de antología, esto es una cosa
la honestidad intelectual que se estrella contra el muro del cinismo llevado a la historia que personifica a Bartolomé Mitre mejor que nadie, ¿no? Lo apercibe, lo reta en público desde las columnas de su diario, diciéndole, está muy bien hacer historia con los documentos, ahora esto de revisar todo, mijo, no tiene sentido, ¿no? Esto fue una tiranía, esto fue una dictadura que se venció en los campos de Caseros, y si quedaba algún atisbo, por algún lugarteniente, no lo nombra Urquiza, terminó de saldarse y de definirse la cuestión en los campos de Pavón, en 1861. Fulminante, lo liquida. Y se da la paradoja de que, claro, el joven prometedor Adolfo Saldías termina siendo un paria, o por lo menos queda condenado al silencio, ¿no? Al silencio, una obra fenomenal. Pero José María Rosa dice algo llamativo. Nadie hablaba de su obra, los diarios, o sea, para los medios su obra no existía. Y sin embargo las ediciones se agotaban. Las ediciones se agotaban. Es muy interesante, ¿no? Adolfo Saldías, entonces, un modesto homenaje desde Mates con Historia a ese hombre que terminó haciendo su vida diplomática, prestando un servicio a la nación, pero condenado al silencio más absoluto por haber sido el primero entre nosotros que se animó a poner por escrito una reivindicación a lo que fue el gobierno de Juan Manuel de Rosas, el primer revisionista, podemos decir, ¿no? Que aterró y que dejó boquiabiertas a los que creían tener ya la discusión histórica definitivamente saldada y ganada, ¿no? Mitre y compañía, ¿no? Y dejó su huella y su semilla, ¿no? Que otros siguieron. Otro caso curioso de un hijo de familia unitaria que termina siendo rosista es el de Ernesto Quesada. Ernesto Quesada tiene este librito, La época de Rosas. Esta es una edición que compré al cazador del libro, el amigo Carlos Bukovac, ¿no? Ernesto Quesada. Ernesto Quesada era hijo de Vicente Quesada. Vicente Quesada va a ser uno de los unitarios emigrados, que por supuesto regresan a Buenos Aires luego de la caída de Rosas. Acá se da un hecho muy curioso, fíjense las cosas, ¿no? Estando Vicente Quesada, su padre, y él de viaje por Inglaterra, van a visitarlo a Juan Manuel de Rosas a su granja, ¿no? Burgess Farm, cerca de Southampton, creo que era el lugar donde fija su residencia y donde muere, ¿no? En 1877. Lo van a visitar porque, claro, por más cuco que fuera, tener la posibilidad de ir, visitar, ser recibido y compartir una charla con Juan Manuel de Rosas, hasta un unitario recalcitrante como Vicente Quesada, no estaba dispuesto a privarse de ello. Entonces consiguen que Rosas lo reciba y tienen el muchacho, Ernesto Quesada, tenía 14 años. Y cuenta que cuando llegan de la visita de vuelta al hotel en donde paraban, su padre, Vicente, le dice que ponga por escrito todo lo que recordaba de la conversación con Rosas, ¿no? Y lo hace y mantiene en secreto ese escrito, esa suerte de diario de lo que había sido esa charla que mantuvo su padre, básicamente, ¿no? Él con 14 años se limitaba a escuchar, ¿no? Y deja sentado, ¿no? La impresión, lo grave de la presencia de lo que era la figura de Juan Manuel de Rosas, que todavía mantenía su magnetismo, ¿no? Esa hechura humana que impresionaba, ¿no? Un tipo, una estampa, ¿no? De haber sido lo que daría uno, ¿no? Por haber sido testigo de esa entrevista, ¿no? De alguien que en definitiva, aún derrotado en términos políticos, mantenía esta suerte de hidalguía, ¿no? De un caballero, ¿no? De un señor, con todas las letras, ¿no? Cuando muere Juan Manuel de Rosas, el 14 de marzo de 1877, muere en Inglaterra, en el exilio, sus familiares en Buenos Aires piden que se ofrezca una misa por su eterno descanso.
piden que se ofrezca una misa por el eterno descanso de su alma. En la iglesia de San Ignacio, donde había sido bautizado Rosas. Fíjense, para tener en cuenta el odio hacia su figura 25 años después de su derrota, es que el gobierno, Nicolás Avellaneda, y el gobierno de la provincia de Buenos Aires prohíben que se realicen esas exequias, prohíben que se celebre una misa para rezar por su alma. Y al contrario, convocan a una misa en memoria de las víctimas de la tiranía. ¿Qué tal? Uno de los que firma el decreto prohibiendo que se celebre una misa en favor del alma de Juan Manuel de Rosas es Vicente Quesada. Pero su hijo salió rosista. En una época en la que era muy difícil reivindicar la figura de Rosas. Se entiende de lo que estamos hablando, ¿no? Se prohibía la misa para pedir por su alma. Y Ernesto Quesada tiene cosas muy interesantes, hasta de sentido común, diríamos, ¿no? Por ejemplo, dice algo cuando tiene que irse al exilio. ¿Cómo hacer para conocer entonces la verdad? Quedaba un supremo recurso. Su situación, ¿no? de tener que hacer historia de Rosas sin contar con los papeles. Compulsar los archivos oficiales. Pero nadie ignora que Rosas, al embarcarse para Inglaterra, él, el rico hombre colonial, cuya fortuna particular antes de subir al gobierno era quizá la más considerable del país, no llevó dinero, se fue pobre, sin recursos, pero hizo encajonar casi todo el archivo del gobierno para llevarlo consigo, los papeles del gobierno, a fin de que la posteridad pudiera conocer la verdad de su larga dictadura. No acertó a llevarlo todo, le faltó tiempo, y quedaron estantes enteros llenos de papeles y muchos cajones en poder de algunos particulares. Rosas temió que los vencedores destruyeran el archivo para perpetuar la mistificación y borrar la posibilidad de contralor. No se equivocó. El primer gobierno bonaerense, escuchen esto, se apresuró a, comillas, clasificar todos los papeles de la época que pudo encontrar, hacer con parte de ellos grandes pilas en los patios de la casa de calle Moreno, era casa de propiedad de Rosas, en pleno centro, y practicar un auto de fe monstruoso, como en la Inquisición, ¿no? Un auto de fe monstruoso, a fin de borrar hasta la huella del pasado. Nuestros padres han contemplado la humareda de esa justicia histórica. Entonces acá lo curioso que pone sobre la mesa Ernesto Quesada es: qué llamativo este dictador. Procura salvar sus papeles, los que lo comprometen en teoría, y son sus enemigos. Lo primero que hacen es quemar los papeles, lo que según ellos lo comprometían, ¿no? Es raro. Es muy interesante. Y otra cosa que tiene Ernesto Quesada es lo de la mazorca. Lo de la mazorca, hemos dedicado un mate con historia a la mazorca, técnicamente la Sociedad Popular Restauradora. Y dice, sí, era una asociación paramilitar, ejerció actos de violencia, cometió algunos crímenes, es cierto, sí, es cierto. Ahora, Moreno hizo lo mismo en base al plano de operaciones, que también lo analizamos. Vimos que está discutido si fue de Moreno, no fue de Moreno, si fue para desprestigiarlo, el plano de operaciones, ¿no? El plano de operaciones es terrible, o sea, que hay que matar a los opositores, que hay que sembrar el terror en las poblaciones. El plano de operaciones atribuido a Moreno. Yo ya dije en ese mate con historia que no hacía falta un plano de operaciones trucho endosándole todo eso a Mariano Moreno. ¿Por qué no hacía falta un plano de operaciones? Para desprestigiar su imagen
a ojos de sus contemporáneos, porque él solito se encargó de eso. Durante sus breves 6 meses en el gobierno se encargó de aplicar una política de terror, o no fusiló gente, Moreno. Entonces, Ernesto Quesada lo que apunta es, parece que hay violencias políticas que son buenas y hay violencias políticas que son repudiables. No, la violencia política es siempre la misma, ¿no? Pegamos un salto, siglo XX, siglo XXI, a mí me sirvió mucho, yo ya era rosista antes, pero año 2000, creo, Pacho O'Donnell publica un muy lindo libro, muy recomendable, ¿no? Rosas, el maldito de nuestra historia oficial. Rosas, el maldito de nuestra historia oficial. Muy llevadero, lo recomiendo. No profundiza, pero es de un material de divulgación muy interesante. Y lo importante es que Pacho O'Donnell, él también tuvo un giro en su vida intelectual. Llegó a ser secretario de Cultura, él es médico de profesión, pero llegó a ser secretario de Cultura durante el gobierno de Alfonsín. Por tanto, esa es su procedencia y uno no sospecharía que sería rosista. Termina siéndolo. Y también en su libro hay observaciones muy interesantes, muy agudas. Pacho O'Donnell, por ejemplo, me acuerdo que algo que me llamó mucho la atención, porque son esas cosas que uno las tiene que leer, alguien nos tiene que anoticiar para entenderlas. Son tan obvias. Dice Pacho O'Donnell en su obra, mano dura, un gobierno de mano dura, un gobierno de puño de hierro, el de Juan Manuel de Rosas, sí, es cierto, sí, era lo que por otro lado querían los pueblos de la Confederación y necesitaba la Confederación para su subsistencia en el plano de las relaciones internacionales. Esto también es así. Esto lo reconocen hasta sus posteriores enemigos, que Juan Manuel de Rosas es finalmente el gran protagonista de que después sea posible formar un Estado nacional. De lo contrario hubiera sido inviable, ¿no? Pero volviendo a Pacho O'Donnell, un gobierno de mano dura, sí, en el medio de esos 17 años de gobierno, durante 12, la Confederación Argentina está en guerra. Dice, también en otras sociedades fueron necesarios gobiernos de mano dura, y bien dura. Otto von Bismarck, el protagonista de la unificación alemana, que pasa a ser de 33 microestados un imperio en 1870-1871. Otto von Bismarck, prusiano. Su gobierno es un gobierno de mano dura, sobre todo para los católicos alemanes, ¿no? Bien, Otto von Bismarck. No hay en la historia alemana un repudio en bloque a Bismarck. Bismarck es parte de la historia alemana, en día de hoy se estudia. No se lo quita del medio, ¿se entiende? Pedro el Grande en Rusia. Y otro ejemplo, para nuestros amigos anglófilos, Isabel I de Inglaterra, que fue una damisela que trataba con guante de terciopelo a los opositores. Isabel I de Inglaterra, que gobernó y reinó durante 40 años, se cansó de mandar a ejecutar opositores, entre otros la persecución a los católicos. Lo hemos analizado en otros mates con historia, ¿no? El martirio de Tomás Moro, etc. Isabel de Inglaterra. Nadie despotrica contra Isabel de Inglaterra. Digo, estos liberals, ¿no? Estos demócratas al uso nuestros, que Rosa era tirano, pero Isabel de Inglaterra fue lo más sublime y excelso, ¿no? Sobre todo siendo mujer. Bueno, entonces hay que ser coherente en esto, ¿no? Hay que ser coherente. Pacho O'Donnell, entonces. Y llegamos a lo de María Kodama y Claudia Farías, La divisa Punzó. Hermosa edición, muy lindo título, ¿no? Para mi gusto, más volcado, hay un análisis histórico muy interesante, muy serio, muy riguroso, más volcado a lo literario, ¿no? Como no podía ser de otra manera, tratándose de María Kodama por sus méritos propios y por ser la viuda de Jorge Luis Borges, ¿no?
Es una reivindicación de Juan Manuel de Rosas y de lo que significó en la historia argentina del siglo XIX, lisa y llanamente. Habla de lo que fue, por ejemplo, la impostura de Domingo Faustino Sarmiento respecto de los derechos soberanos sobre la Patagonia Argentina. Domingo Faustino Sarmiento, exiliado por propia voluntad, o sea, nadie lo perseguía, pero algunos se exiliaban para después quedar como héroes de la libertad, ¿no? O sea, Sarmiento se fue sin que nadie lo molestara, se fue por decisión propia, a Chile. Reside varios años, lo mismo que Juan Bautista Alberdi. Y escribe en un diario chileno, en donde en varias ediciones, Domingo Faustino Sarmiento, futuro presidente de la República Argentina, considera, defiende la tesis del gobierno chileno de que la Patagonia le pertenecía por entero a Chile. Domingo Faustino Sarmiento. Y él lo va a decir en una carta, creo que a José María Paz. Bueno, sí, yo he hecho muchas cosas, el objetivo era derrocar a Rosas. Sí, Sarmiento tenía esta franqueza y esta brutalidad que no todos los políticos tienen, ¿no? Entonces María Kodama analiza esa impostura, ¿no?, de los enemigos de Rosas, que han lucrado en un juego mezquino de política de facción interna a costa de entregar los intereses del conjunto de los argentinos. Ese es su gran pecado. Eso es lo que constituye una mancha de origen, ¿no? ¿Cuál es el valor? Yo, para los que han estudiado a Rosas y vienen del revisionismo histórico, y voy cerrando, les puedo decir que no van a encontrar nada que no hayan leído en este libro. No van a encontrar nada novedoso, quizá, pero el gran mérito es que lo escribe María Kodama, que en el imaginario argentino es como si lo dijera Borges. Borges no era rosista, y ella algo dice en una entrevista. Aparte fue un servicio a la causa del revisionismo pocos meses antes de morir. Creo que tenía una enfermedad que le habían detectado años antes. Lo habrá hecho a conciencia, habrá querido editar este libro antes de morirse, sabiendo y conocedora del impacto simbólico que tiene un libro que rescata a Rosas, que lleva como autora o coautora en este caso a María Kodama, la viuda de Jorge Luis Borges. A mí me parece que es algo que debe hacer reflexionar a los que han estado siempre en esta oposición cerril, en esta oposición visceral, ciega, respecto de la figura, el sentido histórico de Juan Manuel de Rosas, que, como ven, da para tanto, ¿no? Da para tanto. Bien, tenía una deuda porque me habían preguntado muchos sobre mi opinión sobre el libro de María Kodama y de Claudia Farías, perdón, nunca me acuerdo de la coautora. Muy recomendable. No va a tener nada que no hayan leído los que ya han leído todo en torno a la figura de Rosa, pero el valor reside en el mérito de ser ella la autora, ser ellas las autoras. En fin. Tenía pendiente este Mates con Historia para volver sobre la figura de Juan Manuel de Rosas. Espero que les haya gustado. Les dejo un saludo. Deseo una muy buena semana para todos ustedes desde Rosario. Nos vemos la próxima, si Dios quiere. Que estén bien.